Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga el día de hoy para poder comenzar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos permites estar delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor, por todas tus promesas, por todas tus enseñanzas, por toda la luz que tú nos das. Te pedimos para que tú llegues a nuestra necesidad, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos para que tú nos ayudes, para que podamos tener un corazón dispuesto a servirte, Señor. Pues el tiempo que tú nos tengas aquí sobre la tierra y que seamos servidores y trabajadores, obreros, Señor, que estén trabajando en tu obra fielmente. Te pedimos por todas las iglesias, por todos los lugares donde se predica tu palabra, para que también tú les des libertad, para que tú les des también de tu poder, Señor, y para que mucha gente pueda arrepentirse, pueda venir a tus pies y también puedan entregarte su vida, que es lo más importante, Señor. Te pedimos para que tú nos des bendición y para que tú nos permitas que el día de hoy todo lo que veamos, Señor, pues tú puedas llegar a nuestros corazones y puedas también traer edificación y edificación a cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ir a un pasaje, vamos al Antiguo Testamento, vamos a ir al Salmo 73. Y digo, y aunque es un pasaje bastante extenso, ¿verdad? De 28 versículos, no vamos a ver todo, vamos a ver solamente algunas partes, pero vamos a ver, el tema del día de hoy es enfrentando el desánimo. Vamos a ver realmente que esto es el desánimo, realmente es algo que le pasa a todas las personas en general en algún momento de su vida. Como todos, ¿verdad? Hay momentos de euforia, hay momentos de alegría, pero hay momentos en los que no todo sale como nosotros queremos o como planeamos. Y entonces, pues, nos apachurramos, ¿verdad? Dicen por ahí. Y entonces empiezan circunstancias diferentes. Ahora, resulta que el desánimo, ¿verdad? Es algo que va a venir a la vida de todas las personas en general, de todos los seres humanos, queramos o no queramos. Debido por nuestra naturaleza, pues realmente tan frágil, tan débil, corrompida por el pecado, el desánimo es algo que en algún momento va a venir. Y tenemos que saber, pues, qué hacer en ese momento, porque el desánimo no va a dejar de venir, ¿verdad? Ahorita vamos a ver exactamente todo esto, ¿verdad? El desánimo es todo lo opuesto al ánimo. Y todos los seres humanos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida lo vamos a tener que enfrentar. Entonces, es importante saber, pues, qué hacer cuando tengamos que enfrentarlo. Cuando ese momento se presente, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? Hay mucha gente que se deja derribar y se deja arrastrar y derrumbar por el desánimo. Pero no es el plan de Dios. Vamos a ver que el desánimo, ¿verdad? Principalmente el desánimo es la falta de energía. Es la falta de fuerza, es la falta de interés para hacer o comprender algo. Es un estado, ¿verdad?, de abatimiento. Eso es el desánimo. Y todos en algún momento, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué se da el desánimo. ¿Tú sabes por qué te da desánimo? Hay 3 factores principales por lo que llega el desánimo a la vida de una persona, ¿verdad? La primera y la más natural son por causas físicas, es decir, por la pérdida de la energía. Tú cuando estás haciendo alguna actividad, pues desde luego que estás quemando energía, pero pues no tenemos energía infinita, ¿verdad? Entonces llega un punto en el que te falta la fuerza, ¿verdad? Y entonces llega algo que se llama el cansancio físico, el cansancio mental, ¿verdad? Inclusive constante. Cuando una persona está fatigada, ¿verdad? Eso dificulta iniciar cualquier labor. No puedes hacerlo si estás cansado, si estás fatigado, no se puede. El segundo de los factores, ¿verdad?, es una falta de motivación. La motivación, ¿verdad?, es tan importante que cuando una persona no tiene la motivación es cuando tienes desinterés por todas las cosas. Incluso aquellas que antes te causaban gusto o alegría, pues hoy no te hacen mella, ¿verdad? Eso es cuando has perdido toda la motivación, ¿verdad? Es el desinterés. Y la tercera, que también viene, ¿verdad?, es por frustración. Esta frustración, ¿verdad?, es cuando acumulas pequeños problemas y metas que no has podido cumplir. Tú tenías un plan, habías trazado, trabajaste y ¿qué crees? No llegaste. Eso crea en la vida de la gente en general frustración. De alguna forma, de una medida o de otra, si esto lo dejas que se vaya acumulando, pues ¿qué va trayendo? Pues va trayendo desánimo, ¿verdad? Desaliento. Resulta que nuestro cuerpo, ¿verdad?, para todos los días tiene que enfrentar una serie de acontecimientos. Desde que te levantas hasta que tú te duermes,
nuestro cuerpo tiene que enfrentar diferentes circunstancias. ¿Y sabes cómo lo enfrenta nuestro cuerpo? Porque hay cosas que son súbitas, son sorpresivas. No te esperas tú cierta reacción, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando tú vas caminando por la calle, ¿verdad? Y de repente pasa un carro rapidísimo, ¿verdad? Y en ese momento tu cuerpo reacciona de una forma instantánea. ¿Y sabes por qué reacciona? Porque produce unas sustancias que se llaman hormonas. Hay diferentes tipos de hormonas. Nuestro cuerpo segrega cerca de 50 hormonas diferentes y las ocupa para enfrentar las circunstancias por las que pasamos. Tienen diferentes funciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay hormonas que les llaman las hormonas de la felicidad. No sé si las han oído, ¿verdad? Son 4 principalmente las hormonas de la felicidad, que le llaman la serotonina, dopamina, oxitocina y las endorfinas. Y ahora no es un estudio de medicina, ¿verdad? Pero realmente vemos que nuestro cuerpo está preparado, ¿verdad? Estas famosas endorfinas, ¿verdad? Son muy usadas porque son unas sustancias químicas, ¿verdad? Que actúan como un analgésico natural. Las endorfinas, resulta cuando tú produces endorfinas, ¿verdad? Es algo que te tranquiliza, que te adormece, ¿verdad? Son también conocidas como las hormonas de la felicidad. La función principal de las endorfinas, ¿verdad? Es que bloquean los receptores del dolor. Si no tienes dolor, pues ya no te sientes mal. Generan sensaciones de placer, de felicidad y hasta de euforia. Te sientes bien contento. Eso crean las endorfinas. ¿Cuándo se liberan las endorfinas? Pues cuando estás haciendo ejercicio. Cuando te ríes a carcajadas, ¿verdad? Cuando inclusive dicen que, por ejemplo, puedes comer chocolate o inclusive escuchar tu melodía favorita, eso genera endorfinas. Y en ese momento se empieza a cambiar. Esos dolores se te olvidan con ese tipo de actividades. ¿Cuál es el efecto en el desánimo, verdad? Cuando tienes desánimo y entran las endorfinas, te ayudan a aliviar el dolor emocional y físico. Te devuelven el entusiasmo de forma instantánea. Te vuelven a levantar. Para eso sirven las endorfinas. Digo, eso es cómo reacciona tu cuerpo, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, ¿verdad? No todo. Ahorita hablábamos de que nuestro cuerpo produce cerca de 50 hormonas. Resulta que hay otras hormonas que no son las hormonas de la felicidad. Se llaman las hormonas de la alerta. Y esas hormonas son precisamente pues la adrenalina, ¿verdad? Otra que se llama noradrenalina. ¿Y cuál crees? La más común de todas se llama cortisol. ¿Sabes qué es el cortisol? Es la hormona de la alerta. Te ayuda y te activa a una respuesta de lucha o de huida. Es cuando, le digo, ¿verdad? Por ejemplo, si te va a atropellar un camión, en ese momento te paras, en ese momento, ¿verdad? Ni siquiera reaccionaste. Para eso son esas hormonas. El cortisol, ¿verdad? La función principal es que eleva la glucosa en la sangre para darte una energía rápida ante un peligro o una amenaza. Para eso funciona el cortisol. Cuando se libera el cortisol, ¿verdad? En situaciones de estrés físico, en presiones mentales, cuando te falta el sueño o en un peligro real. En ese momento tu cuerpo inmediatamente libera algo que se llama cortisol. Ahora, ¿qué pasa en el desánimo, verdad? Si tú tienes mucho cortisol y vas acumulando cortisol, ¿verdad? Resulta que va a agotar tus reservas de energía y te va a causar una fatiga crónica. Porque te va a acabar. Porque eso no es para que todo el tiempo estés produciendo cortisol. Debe haber un balance, ¿verdad? Entre unas hormonas y entre otras, para que el cuerpo se mantenga en un debido equilibrio. Los problemas, las dificultades, ¿verdad? Las pruebas hacen que tengamos un incremento excesivo de cortisol. Te empiezas a preocupar, lo cual no es bueno, porque el cortisol, ¿verdad? Va a consumir tu energía y va a apagar tu motivación. Entonces tampoco es bueno tener mucho cortisol, ¿verdad? En la medicina, ¿verdad? Dicen que los consejos para que tú reduzcas el cortisol, pues precisamente ahorita hablamos uno de ellos, ¿verdad? Pues tienes que dormir bien. Tienes que dormir entre 7, 8 horas, ¿verdad? Hablábamos hace rato de ese mismo tema, ¿verdad? Hay personas que no pueden dormir mucho tiempo. Son personas que tienen un metabolismo acelerado. ¿Y qué está pasando con esa persona? Está sufriendo un desgaste anormal. Pues es una persona que envejece más rápido. Resulta que otra de las cosas que tienen que hacer es tener una hidratación constante. Debes de tomar agua, ¿verdad? Al despertar, dice aquí la medicina, ¿verdad? Tómate un vaso de agua cuando te despiertes para que actives tu metabolismo de inmediato. El tomar agua te ayuda a activar tu metabolismo, ¿verdad? Una cosa que se me hizo bien curiosa, ¿verdad? Que dicen aquí en la medicina, ¿qué necesitas? Dice luz solar.
Dice, tienes que exponer tus ojos a la luz del sol 5 minutos por la mañana para que eso te vuelva a activar. Y obviamente el movimiento, ¿verdad? Dice, empieza a caminar, dice 10 minutos para que empieces a liberar endorfinas y reducir el cortisol. Y otra vez entra este ciclo, ¿verdad? Acuérdate que las endorfinas frenan el cortisol, reducen el estrés y reparan tu estado de ánimo. Todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Es a nivel metabólico, de cómo se comporta nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Las hormonas son necesarias para responder a los diferentes estímulos pues, que enfrentamos cada día, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos al Salmo 42, el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti, oh Dios del alma mía. Dice, como el ciervo, ¿qué hace? Brama. ¿Y por qué brama? Dice algo bien interesante, ¿verdad? ¿Sabes por qué un ciervo brama? Por las corrientes de las aguas. Tiene 3 motivos por los que un ciervo brama. El bramar es su forma de expresar, ¿verdad? Un deseo excesivo. Ese bramar lo hace por 3 motivos, ¿verdad? Pues el primero de ellos, definitivamente, es para saciar su sed intensa. ¿Por qué tiene sed intensa, verdad? Por una alta deshidratación después de que acaba de huir de los depredadores. Claro que tiene un desgaste impresionante. Como veíamos ahorita, ¿verdad? En ese momento se liberan una serie de hormonas, reacciona muy rápido, pero consume toda su energía y se deshidrata. Entonces tiene que hidratarse, ¿verdad? En segundo lugar, ¿verdad? Un ciervo brama por las corrientes de las aguas para deshacerse de su olor corporal. Resulta que a la hora de estar corre y escapándose de, ¿verdad? De los depredadores, pues suda mucho y crea un olor, pues fétido, un olor feo, ¿verdad? Ya que el sudor, ¿verdad? Hace que este olor lo delate con los depredadores. Puede estar descansando, pero ya así todo mugroso, ¿verdad? Pues sirve, ahora el olor lo empieza a delatar. Entonces necesita agua, ¿para qué? Para quitarse de ese olor, ¿verdad? Y el tercero de los motivos, ¿verdad? Para refrescar su cuerpo. Resulta, ¿verdad? Que el excesivo calor que generó al huir de los depredadores, pues necesita reducirlo de alguna forma. Y esas aguas, ¿verdad? Ahora, él dice aquí que el ciervo brama no por 10 gotitas de agua, ¿verdad? Dice por las corrientes de las aguas. No solamente por 2 goteritos de agua, ¿verdad? Porque el ciervo, ¿verdad? Que brama, dice, está realmente cansado, está fatigado después de haber escapado en una carrera fatigante y desgastante. Es entonces cuando necesita hidratarse para recuperarse y volver a tomar fuerzas. Resulta que si el ciervo, ¿verdad? No se rehidrata, pues va a empezar en un proceso cada vez peor, ¿verdad? Va a empezar a fatigas crónicas, como veíamos. Por eso veíamos, ¿verdad? Que el ciervo brama por las corrientes de las aguas. No des un antojito de un vasito de agua de limón, ¿verdad? Lo que él quiere. Lo que el ciervo necesita, ¿verdad? Son corrientes de aguas. Ahí es su lugar de reposo, de descanso y de fortaleza. Es lo mismo que le pasa a un cristiano que quiere seguir a Cristo. Tiene que enfrentar al enemigo, ¿verdad? Y cuando estás en medio de la lucha, cuando estás en medio de la batalla, ¿verdad? Pues también estás en medio de serios problemas. Aquí en el Salmo 42, ¿verdad? El versículo 3 habla acerca de lo mismo. Esa es la lucha con la que nos enfrentamos todos los días. Fíjense qué interesante, dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Dice que fueron las lágrimas. ¿Tú sabes qué son las lágrimas? Las lágrimas, ¿verdad? Significan problemas. Las lágrimas significan dolor, significa sufrimiento. Eso es lo que nosotros estamos enfrentando en el campo de batalla. Ahora dice también ¿cuándo? Dice cada 8 días, cada año. Dice fueron mi pan de día y de noche. Eso significa que estas pruebas, estos quebrantos, te llueven y te lloviznan, ¿verdad? Como dice, te llueve sobre mojado. Día y noche están esos quebrantos, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Cuando dice aquí, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Eso habla de todas aquellas personas, ¿verdad? De todos aquellos inconversos que te reclaman, ¿por qué tú haces tal cosa, verdad? Y hasta se burlan, ese es tu Diosito, ¿verdad? Realmente, cómo la gente menosprecia lo que nosotros tenemos. ¿Sabes cómo te hace sentirte eso? Definitivamente somos seres humanos, ¿verdad? Y en algún momento, pues te apachurras, ¿verdad? Y todavía peor,
Ahorita vamos a ver precisamente el ejemplo de Asaf, ¿verdad? Recuerda que no es una persona la que te está insultando y te está hiriendo, ¿verdad? Recuerda quién está atrás de esa persona. Es el diablo. Y dice, y el diablo todos los días insiste en que abandones a Dios. Como a Job le pasó, cuando Dios le trajo todos los problemas que le trajo a Job, y miren que no fue fácil, ¿verdad? Para acabar de rematar todo lo que había sucedido, ¿verdad? Su misma esposa le dice en Job 2:9, ¿verdad? Le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Satanás, eso era lo que quería de Job, que rechazara y renegara a Dios. Para eso le trajo tantos quebrantos, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Van a venir una serie de problemas y de complicaciones para que nosotros abandonemos a Dios. Satanás eso es lo que quiere, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que nos dice todos los días. Siempre en estos embates, ¿verdad? Hay que ver quién está detrás de esos embates. No es la señora, ¿verdad? No es el viejito enojón, no es la mujer de Job, no es tu jefe, no es la señora engreída y prepotente, ¿verdad? Es el diablo queriendo sacarnos de nuestra paz a como dé lugar. Va a estar insistiendo una y otra vez hasta lograr su objetivo. Quiere desviarnos de nuestra comunión con Dios. Claro que esta serie de embates, ¿verdad? Embates diarios van a terminar por debilitar tus fuerzas, te van a mermar. Inclusive va a derribar a alguien que no tiene un fundamento firme. Por ejemplo, me acuerdo de cómo se ven los tornados, ¿verdad? Y cómo hay, por ejemplo, sillas en el campo, ¿verdad? Sillas de campo y palapas y todo esto, y los tornados se agarran y arrasan hasta con eso, porque no tienen una base firme que soporte, pues, esos embates. Imagínate que el diablo es así, ¿verdad? Es ese tornado que no va a tenerte misericordia, te va a querer arrastrar y desarraigar a como dé lugar, ¿verdad? Dice en el Salmo 42:5, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Efectivamente, una persona que tiene todos estos embates, pues claro, ¿verdad? Que te vas a turbar. Pero ¿qué tienes que hacer? Como dice aquí, ¿verdad? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Es lo que tenemos que hacer. Espera en Dios. La palabra clave, ¿verdad? Cuando estés en medio de todo eso, recuerda, espera en Dios. No esperan tus cuates, no esperan el dinero, no esperan tus posiciones. Hay mucha gente, ¿verdad? Especialmente la gente que tiene muchas posiciones, pues confía en que tiene muchas cosas, ¿verdad? Muchas riquezas. Como el joven rico, ¿verdad? Que decía, muchos bienes tengo para guardados para muchos días. Come, bebe, regocíjate. Dios le dijo lo que tienes, ¿verdad? Lo que tienes, ¿para quién será? Dios nosotros no quiere que no tengamos nuestra esperanza en el dinero, sino en Él. Tenemos que esperar en Dios, ¿verdad? Hay mucha gente, incluso cristianos, hijos de Dios, ¿verdad? Que son salvos, pero que no esperan en Dios. Y ponen su esperanza en cualquier otra cosa, menos en Dios. Se les ocurre, ¿verdad? Probar lo que sea, pero no prueban a Dios, no confían en Dios realmente. Jesús mismo lo dejó bien claro, ¿verdad? Con la parábola, ¿verdad? En Mateo 7, la parábola del hombre necio y del hombre sabio. Vamos a Mateo 7, versículo 25. Y vamos a ver exactamente qué es lo que pasó. Y dice, y estaba comparando a dos personas, ¿verdad? Mateo capítulo 7 y versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y dice que efectivamente descendió lluvia y le vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. O sea, la verdad es que sí vienen problemas y complicaciones. No es que fuera nada más una ilusión óptica, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver qué pasa con la contraparte, ¿verdad? Resulta que otra persona también edificó su casa. ¿Y qué pasó con esa otra casa, verdad? En el versículo 27 de ahí mismo de Mateo 7. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Resulta que estas dos personas que compara Jesús, dice, en los dos, si tú los comparas, a los dos les descendió lluvia. En los dos vinieron ríos. En los dos soplaron vientos. En los dos golpearon con ímpetu.
La diferencia es que una casa se cayó y la otra no se cayó. ¿Por qué no se cayeron, verdad? La única diferencia de todas estas circunstancias eran los cimientos. ¿En dónde edificaron? Eso depende, ¿verdad? De cada quien, qué es lo que quiera tener. Hay gente que sí se derrumba en los problemas y se vienen abajo y se acaban, ¿verdad? Y otra gente no. La diferencia es pues dónde estás edificando. Es interesante, ¿verdad? Ahorita que veíamos aquí este pasaje, ¿verdad? Del Salmo 42, que en el versículo 5, ¿verdad? Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Pero qué crees? Vamos a ver lo que dice el Salmo 42, 11, porque lo repite textual, tal cual lo había dicho en el versículo 5. El 11, 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Está diciendo exactamente lo mismo. Oye, pues lo acaba de decir en el versículo 5, ¿por qué lo tiene que repetir en el versículo 11? Eso significa que el desaliento es constante. Y por eso necesitamos ser fortalecidos también constantemente. No acabas de salir en una y ya estás en la otra. Asaf, ¿verdad? Por eso lo menciona, ¿verdad? Aquí dice el versículo 8, ¿verdad? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Qué hermoso, a mí ese pasaje me gustó mucho, ¿verdad? El Salmo 42, 8. Y vamos a ver por qué. Resulta que dice, ¿verdad? Empieza diciendo aquí Asaf, ¿verdad? De día mandará Jehová su misericordia. ¿Sabes qué significa ese de día? Resulta que ahorita hablábamos de las famosas hormonas, ¿verdad? Hay una hormona que se llama la hormona del bienestar. ¿Y sabes cómo se llama? La serotonina. Y esa serotonina, ¿sabes cómo se activa? Cuando tomas el sol. Cuando sales a ver el sol, ¿verdad? Por eso decía aquí Asaf, de día mandará Jehová su misericordia. Es decir, que cuando tú sales a ver el sol, empieza a darte esas hormonas, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando te empiezas a alimentar de Dios desde la mañana, ¿verdad? Yo por eso lo que les decía, ¿no? Realmente muchas veces hay gente que sí quiere poner a Dios en primer lugar, pero pues 5 minutos en la noche, no, pues si llegas en la noche, ¿ya para qué? Ya se te fue todo el día. Empiezas desde temprano, para que Dios te levante desde temprano. Y luego dice aquí, ¿verdad? Y de noche su cántico estará conmigo. Desde que empiezas hasta que anochece, ¿verdad? Su cántico estará conmigo. ¿Sabías también que hay una hormona para que te puedas dormir? Se llama la melatonina. Y se activa en la noche. Y es la que regula a lo que le llaman el ciclo circadiano, que es para que tú puedas dormir y puedas reponerte. Qué interesante que todo esto que estamos analizando, ¿verdad? Que ahora la medicina ha descubierto, pues es lo que estaba escrito en la Biblia desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las causas del desánimo, ¿verdad? ¿Por qué viene el desánimo a la vida de la gente? En primer lugar, pues por las pesadas cargas. Definitivamente, ¿verdad? Las cargas siempre son pesadas. No es un costalito, ¿verdad? No es un costal de plumitas. Es realmente una verdadera piedra lo que traes cargando, ¿verdad? Cuando Dios las lleva, ¿verdad? Todo parece facilísimo. Pero en el momento en el que Dios ya no está en tu vida, entonces, ¿qué pasa? Que te toca a ti llevar esa pesada carga. Y entonces sí sientes que el mundo se te viene encima. Oye, pero pues es que ¿por qué esto, verdad? Desde luego que nosotros, aunque queramos, no la vamos a poder llevar. Aunque quieras, no vas a poder con esa carga. Dios sí puede llevarlas, pues porque es Dios. Pero nosotros, entre nuestras propias fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Vamos a ver en segundo lugar, ¿verdad? El segundo motivo, ¿verdad? Es por las circunstancias difíciles. Efectivamente vamos a enfrentar circunstancias muy difíciles. Hay predicadores que se atreven a decir, ¿verdad? Que cuando una persona se convierte a Dios, todos sus problemas se le van a resolver. Sin embargo, eso no es del todo cierto, ¿verdad? Sabemos que eso es con el paso del tiempo. Dios, si algo prometió, ¿verdad? Es que no iba a venir sol todos los días. Eso no es cierto. Pero lo que sí prometió es ir con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Mateo 28, 20. Eso significa que Dios no va a evitar que vengan las tempestades. Es más, incluso va a permitir que vengan como parte de su plan para enseñarnos a confiar
y para hacernos crecer. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué interesante cómo Jesús mismo dice, ¿verdad? Dice que Él va a estar con nosotros, ¿cuándo? Todos los días. Y luego dice algo bien interesante, hasta el fin del mundo. Oye, ¿y cuándo es el fin del mundo? Pues a mí no me importa el fin del mundo, ¿verdad? El fin del mundo es cuando yo me muera. Eso significa que para mí va a estar todo el tiempo hasta que yo parta a su presencia. Qué hermoso que Jesús siempre me vaya a acompañar. Vamos a ver el tercero, ¿verdad? De los motivos. Es cuando nosotros perdemos el enfoque. Cuando no sabes para dónde vas, ¿verdad? Lo peor que pueda pasarle a una persona es que da palos de ciego, que no sabe ni qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacer, hacia dónde se dirige. No hay nada, ¿verdad? Es cuando una persona, especialmente un cristiano, quita su mirada de Dios. ¿Y qué pasa si tú la quitas de Dios? ¿Dónde la vas a poner? Pues en los problemas, en las circunstancias, lo que te rodea. Satanás es experto, ¿verdad? En ponerte, no una, te va a poner 50,000 distracciones, ¿verdad? Para que quites tus ojos de Jesús, para que te vayas a otro lado, menos en Jesús. Sabe que cuando tú quitas tu vista de Jesús, ya perdiste todo. Pierdes la dirección, pierdes la guía, pierdes el rumbo, pierdes la fuerza y absolutamente todo. Eres totalmente vulnerable. Vamos a Mateo 14. Vamos a empezar con el versículo 22. Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? Oye, es como mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite tales circunstancias, verdad? Pues porque Dios tiene un propósito. Y muchas veces nosotros no entendemos ese propósito. Aquí nada más como contexto, digo antes de empezar, como contexto, ¿verdad? Jesús y sus discípulos acababan de estar en una reunión, acaba de sanar a mucha gente, y en ese momento dice, vamos a ver aquí alguna palabra clave, ¿verdad? Ahora sí, el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Qué conveniente, ¿no? Imagínate aquí, ¿verdad? Dice Jesús, está hablando con la multitud y le dice, oye, adelántense ustedes, ahorita los alcanzo, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús no sabía qué iba a pasar? ¿Por qué les dijo, adelántense ustedes, ahí los alcanzo? Yo ahorita voy, ¿verdad? Dice, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras ocasiones Jesús mismo se iba con ellos, iban a otro lado, pero aquí Jesús mismo dice, hizo que sus discípulos pasen adelante. Muchas veces tú no entiendes por qué Dios te manda a algún lado. Y Dios tiene un plan y un propósito y te va a decir, es para esto. Pero no lo entiendes. Los discípulos te agarraron y se fueron. Y se fueron bien contentos. Ah, pues vámonos, ¿verdad? No sabían la que les esperaba. Resulta, ¿verdad? Que en ese momento, ¿verdad? Se desata una tempestad. Dice, y en ese momento, pues ellos sentían que se estaban hundiendo. Eso fue lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre las aguas de un mar en tempestad. ¿Tú has caminado en el agua? Hay mucha gente que lo ha intentado. Inclusive una persona, ¿verdad? Que se dignó, que se hizo pasar como que caminaba por las aguas. Pero sí, pero de un laguito, ¿verdad? 10 metros y luego se aventó una barca. No, espérame, son payasadas, ¿verdad? Dice que aquí, ¿verdad? Pedro caminó en las aguas de una tempestad. Eso es, aquí en China, totalmente imposible. Sin embargo, Pedro lo pudo experimentar, para él fue real. Además, duró todo el tiempo que él mantuvo su vista en Jesús. Todo el tiempo que estuvo viendo a Jesús, nunca se hundió él. Hasta que en el instante que él reflexionó, ¿verdad? Él nunca se había dado cuenta que estaba afuera de la barca. Llega un punto, ¿verdad? En el que ve los discípulos, ya los ve hasta por allá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde volteó a ver? Ya no a Jesús. Dice, en el momento que él reflexionó, se hundió. Es que esto no es posible, claro. Para nosotros no es posible. Para Dios sí es posible. Fíjense cómo dice el versículo 30 ahí mismo, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La palabra clave es esa, pero al ver. Claro que cuando tú ves la circunstancia, pues vas a tener miedo, te vas a hundir. Desde luego, ¿verdad? Lo mismo pasa con todos nosotros. Aquí dice, parece algo realmente chusco con Pedro, ¿verdad? Ay, pues
Pedro, ¿por qué no confió? Pues es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando tú ves tus circunstancias, tus problemas, te hundes. Eso es lo peor que podemos hacer, ¿verdad? Cualquier persona que voltea a ver el fuerte viento, no solo le da miedo, le da terror, ¿verdad? Y entra en pánico. Jesús permitió, ¿verdad?, que todo esto sucediera para que Pedro aprendiera una lección de vida. Nunca quites la mirada de Jesús. Eso es lo que le quería enseñar. Por eso los hizo que fueran para allá. Por eso los hizo que llegaran, que experimentaran, que hubiera tiempo, que se levantara la tempestad. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Quieres aprender una lección? Nunca quites la mirada de Jesús. Es lo peor que puedes hacer. Un cristiano, ¿verdad?, cuando pierde el ánimo, empieza a cometer una serie de tonterías y de locuras. Vamos a 1 de Samuel 28 y versículo 5. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad?, de un rey, del primer rey de Israel, ¿verdad?, de Saúl. Dice que Saúl, ¿verdad?, se apartó y empezó a tener una serie de complicaciones y luego le pedía a Dios y Dios ya no le contestaba. ¿Y sabes qué pasa? Lo mismo que le pasó a Pedro. Fíjense, en 1 Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Cuando vio el campamento de los filisteos. ¿Te vuelve a sonar la palabrita clave? Cuando volteó a ver el campamento de los filisteos, se le olvidó Dios. Y vio el campamento de los filisteos. No, Señor, pues estos sí vienen bien, estos sí nos van a ganar, ¿verdad? Pues claro que tuvo miedo y claro que se turbó su corazón. ¿Tú no quieres tener miedo? ¿Tú no quieres turbar tu corazón? No veas el campamento de los filisteos. Voltea a ver quién está contigo. Cuando Dios se apartó de él, ¿verdad? Él, en lugar de estar buscando a Dios, ¿qué fue lo que hizo? A ver, tráiganme, búscame una divina por aquí, ¿verdad? Y su vida iba de mal en peor. Eso es lo que pasa con una persona que se empieza a desalentar. Vas dando tumbos hasta que terminas en las circunstancias peores que podían haber estado, ¿verdad? Imagínate que Saúl, ¿verdad?, conociendo a Dios, habiendo experimentado a Dios, siendo ungido por Dios, va a consultar una divina. ¿Te parece lógico? Es donde termina una persona desalentada. Y era hijo de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Y esto lo que nos muestra es que realmente nosotros no somos mejores que nadie. Somos seres humanos comunes y corrientes como cualquiera de ellos. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 2. Ahora vamos con un profeta que se llamaba el profeta de fuego, el profeta Elías. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y el versículo 2, porque ese es el 1. No, ese es el 2. ¿Qué sigue ¿En el 3? Ajá, en el 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. ¿Te vuelve a sonar la palabrita mágica? Viendo pues el peligro. Oye, ¿y con los 450 profetas de Baal no había peligro? Jezabel era la misma reina. El peligro ya estaba. Nada más que Elías no estaba viendo el peligro. Elías estaba viendo el fuego que estaba cayendo al holocausto. Cuando Elías dijo, a ver, Señor, ya no, y volteé a ver el peligro, pues, ¿qué crees? Se levantó, ¿verdad? Y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba y se fue a Judá y dejó allí a su criado. Pues claro, ¿verdad? Ese poderoso profeta que había tenido una victoria extraordinaria el día anterior, ahora estaba corriendo como un pequeño ratón. Cuando una persona está desalentada, ¿verdad?, pierde las ganas de continuar en la lucha. Oye, pues ese profeta, ¿por qué no continúa igual? Si Dios lo salvó de 450 profetas, ¿no lo podía haber salvado de una señora? Resulta, ¿verdad?, pues que Elías, al voltear a ver las circunstancias y el peligro, definitivamente se echa a correr. Lo mismo pasa con un cristiano que deja de ver a Dios. Te vas a echar a correr, te va a dar miedo, y entonces sí, y no vas a poder librarla, ¿verdad? Elías acaba de tener una enorme victoria, pero cuando volteó a ver el peligro, pues ahora ya se convirtió en un pequeño ratoncito, ¿verdad?, huyendo.
Hoy hay muchos cristianos que habían empezado muy bien. Servían a Dios con todo su corazón, permanecían fieles, estaban contentos, luchaban con energía y además, ¿qué crees? Salían victoriosos. Sin embargo, algo pasó, ¿verdad? Empezó a mermar ese entusiasmo, empezó a bajar la energía, fueron perdiendo las fuerzas, se acabó esa entrega, dejó su comunión y empezaron a bajar la guardia, ¿verdad? Se empezaron a acostumbrar pues al nuevo mundo, hasta que un día de plano se dejaron llevar por la corriente, se dejaron ir en el tobogán del desaliento, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? Viviendo no solo igual que antes, como pez en el agua, eso no es cierto, ¿verdad? Un cristiano ya no puede vivir como pez en el agua. ¿Por qué? Porque ahora lleva el Espíritu Santo con él. Y eso no le permite, ¿verdad?, ser el mismo ciego e insensible que era antes. Ahora, aunque tiene los ojos, los cierra para hacerse como que no pasa nada. Eso no significa que Dios, ¿verdad?, lo que Dios te dio, se vaya a acabar con cerrar los ojos. Por eso vamos a ver algo bien interesante. Vamos ahora al Salmo 73. Y fíjense qué interesante. A mí me gusta mucho el Salmo 73 porque habla acerca, ¿verdad?, es el pasaje del desaliento por excelencia. ¿Qué dice el versículo 1? Nada más. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice ciertamente. ¿Sabes qué significa ciertamente? Ciertamente está confirmando algo en lo que no hay duda. Que no existe ni la más mínima ni remota posibilidad de incertidumbre. Esa es una de las características que tiene Dios, que Dios siempre es bueno. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? No que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios siempre ha sido bueno, siempre es bueno y siempre lo será. No solo a veces, no solo cuando está de buenas, siempre es bueno. Esa palabra bueno, ¿verdad? Por cierto, en hebreo es tov, que significa agradable, benigno, bondadoso y misericordioso. Todas son las características que tiene Dios. ¿Te gustaría tener una persona así contigo? Y obviamente sabemos que no es una persona, ¿verdad? De hecho, ¿verdad?, el único que es bueno es Dios. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad? Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 18. Precisamente con una persona, ¿verdad? Y hay que recordar que Jesús era Dios mismo, pero en este momento Él toma esta frase, esta experiencia, ¿verdad?, con esta persona que le pregunta, ¿verdad?, y lo enfoca precisamente para recalcar esto, ¿verdad? Marcos 10, 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Solo uno, Dios. Cuando queramos saber quién es bueno, es Dios. Por eso les decía, ¿verdad?, qué trágico es que la gente ande buscando en todos lados, menos en Dios. Si tú no buscas en algo que no es bueno, pues va a ser malo. Y no solo malo, sino trágico y terrible, ¿verdad? Ahora, Dios siempre ha sido bueno con su pueblo Israel. Realmente, ¿verdad?, durante todas las épocas, desde que llamó a Abraham su amigo, ¿verdad?, como dice en Santiago. Dice, hasta la fecha es un verdadero milagro que exista el pueblo de Israel, a pesar de tantos conflictos bélicos por los que ha pasado y por lo que aún, ¿verdad?, se sostiene hasta la fecha. Es un pueblo que ha sobrevivido holocaustos y cosas inconcebibles y sigue a la fecha. Tú puedes ver ahorita, ¿verdad?, en las noticias, el pueblo de Israel, que es el mismo pueblo de Israel que Dios escogió desde la antigüedad, ¿verdad? Resulta que Dios es bueno, sí, con Israel, pero ¿qué crees? Dice aquí el versículo 1 del Salmo 73, que no solamente con Israel, dice, para con los limpios de corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios haya sido bueno con su pueblo, sí, pero también con cualquiera que se acerca a Él. Es decir, si tú te acercas a Él, va a ser bueno contigo. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad?, con Asaf, ¿verdad? Porque, y esta es una introducción nada más en la que Asaf está recordando que si tú tienes a Dios, tienes a Dios de tu lado, tienes todo para ganar. El versículo 2 del Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Casi. Aquí hay dos palabras clave, ¿verdad? Dice, casi se deslizaron mis pies, por poquito se resbalaron mis pasos. Aquí Asaf está hablando de su propia experiencia. Dice, casi me resbalo. Resulta, ¿verdad?, que esta experiencia
no es un caso aislado, es precisamente, ¿verdad?, la experiencia también de cada uno de nosotros. Yo creo que en algún momento así casi estás a punto de caer, ¿verdad? Gracias a Dios por el casi. Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Todos también en algún punto vamos a estar a punto de caer. Y por eso debemos estar preparados para cuando ese momento llegue. Debes saber que el desaliento sí va a venir. Pero también debes saber cómo enfrentarlo para que no te arrastre con el mundo. Por eso esa palabra de casi, ¿verdad? Por poquito. Significa que estuvo muy cerca de suceder. Le faltó casi nada para caerse, ¿verdad? Es decir, apenas, y se frenó justo a tiempo, reaccionó apenas, ¿verdad? En el último instante. ¿Pero qué crees? Aquí dice que casi se deslizaron sus pies y casi se resbalaron sus pasos, pero no se cayó. Aquí lo interesante, ¿verdad?, es ver que casi se resbaló, pero no se resbaló. Ahora, la pregunta importante es, ¿tú sabes por qué no se cayó? ¿Qué fue eso que lo detuvo justo en el momento exacto para no caer? Ahorita vamos a ver precisamente eso, ¿verdad? ¿Por qué casi se cayó? Dice Asaf, ¿verdad? Aquí continuando desde el versículo 3, ¿verdad? Dice, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, ¿verdad? Dice, porque no tienen congojas por su muerte, porque su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. Son gente altanera, se burlan de Dios y dice, y estos, pues, sin ser turbados lograron riquezas, prosperidad. Si tú ves todo esto, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Ve al cuatito de aquí de la esquina, ¿verdad? Oye, pero pues, y todavía se burla de Dios, hace lo que quiere, hace cuanta cosa, y aparentemente tú ves que todo le sale bien. Pues claro que llegas a la misma conclusión que decía Asaf, en vano he limpiado mis manos, Señor. Ni para qué, ¿verdad? Y aquellos están haciendo, pues ni para qué le seguimos. Realmente es muy fácil, ¿verdad?, seguir a Dios cuando todo es color de rosa. Pero no así cuando empiecen a venir los problemas y las dificultades, ¿verdad? Vamos a la parábola del sembrador. Vamos a Marcos capítulo 4 y los versículos 16 y 17. Resulta que hubo 4 escenarios en donde cayó la semilla, ¿verdad? Unos fueron junto al camino, otros en pedregales, otros entre espinas y otros en buena tierra. Pero resulta que ¿verdad? Este segundo escenario, ¿verdad?, pues es más común. ¿Qué dice 4:16? Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Al momento la reciben, oye, pues qué padre, ¿verdad? No, pues sí, todo bien bonito y todo jijiji, jajaja, sonrisas, todo bien padre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa unos segundos después, verdad? Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice, tiene aquí algo interesantísimo, pero no tienen raíz. Es un cuatito que pues sí nació y pues bueno, aparentemente se ve todo bien, ¿verdad? Dice, son de corta duración. ¿Sabes por qué son de corta duración? Porque no tienen raíz. Esa es la clave, ¿verdad? Dice, claro que cuando viene la tribulación, la persecución, los problemas, pues luego tropiezan. No, espérame, eso no es para mí, ¿verdad? Una planta sin raíz se seca y se muere por 3 factores que ya vimos la vez pasada, ¿verdad? La deshidratación, la desnutrición y la inestabilidad. Una planta que no tiene raíz y que no está agarrada de la tierra, pues se cae con cualquier cosa. Las raíces le permiten a una planta tomar agua, llevar nutrientes y estar firme. Recuerda que no hay plantas fuertes sin raíces sanas. Por eso es importante, ¿verdad?, tener la mejor cimentación para poder edificar y no tener pérdidas. Todas las tempestades desgastan y merman las fuerzas. Pero Dios es fiel. Nos dejó una poderosa promesa para esos momentos de angustia, ¿verdad? Como dice Isaías 40, ¿verdad? 31.
Dice que los que esperan a Jehová tendrán, ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que confiar, como dice aquí, ¿verdad? Solamente en Dios, a pesar de que las circunstancias se pongan, como dicen, color de hormiga. Aunque se vea todo negro, aunque no veas la salida, aunque no veas la luz al final del camino. Gracias a Dios por su fidelidad y por todas esas promesas que hoy tienes en tu casa, en tu mano. Dios no prometió, ¿verdad?, que nunca iban a venir las tempestades. Lo que sí prometió es darnos nuevas fuerzas cuando tus fuerzas flaqueen, cuando te agotes, cuando te prometió dar fuerzas suficientes para pasar la tempestad. Y como decía Pablo, ¿verdad? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Como decía en Efesios, ¿verdad? Capítulo 6 y versículo 13. Qué hermoso es que nosotros, ¿verdad?, podamos pasar ese habiendo acabado todo, es atravesar toda la tempestad. Y dice, y después de todo eso, estar firmes. Qué hermoso que nosotros podamos estar firmes después de la tempestad, no antes, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo? Pues ese. Circunstancias, problemas, complicaciones. Dice, y habiendo acabado todo cuando el día malo se acabe, estar firmes. Qué hermoso que nosotros podamos estar firmes después de que pase el día malo. Como los discípulos, ¿verdad? En aquella ocasión, ¿verdad?, que estábamos viendo que su barca se estaba anegando por la tempestad, ¿verdad? Y resulta que esta fue otra experiencia, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Llevo no sé cuántas veces que he leído la Biblia, ¿verdad? Ahorita acabo de empezar otra vez el Nuevo Testamento. Y me parece, como veíamos hace rato, ¿verdad? El que leas la Biblia una vez no significa que ya acabaste. Todas las veces que tú las lees, todas las veces Dios te muestra cosas diferentes. Entonces, qué hermoso es, ¿verdad?, que aquí Dios nos vuelve a mostrar otras cosas, ¿verdad? Resulta que aquí van los discípulos, ahora sí van con Jesús. Resulta que Jesús no los mandó por enfrente, ¿verdad? Ahora sí va con ellos. Ahora, esta historia fue tan impactante para los discípulos que quedó registrada en los 3 evangelios que se llaman sinópticos. ¿Sabes cuáles son los evangelios sinópticos? Los libros de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y sabes por qué se llaman sinópticos? Porque comparten una estructura, un orden y un contenido. La palabra sinóptico viene del griego, ¿verdad? Y significa ver juntos o de un solo vistazo. Es como que todos vieron lo mismo. Mientras que el libro de Juan no está escrito así, ¿verdad? Vamos a Mateo 8, en donde pasó esta experiencia, ¿verdad? Experiencia única. Y como dice aquí, ¿verdad? Como es sinóptico, pues resulta que lo vio Mateo y lo vio Marcos y lo vio Lucas, ¿verdad? Este mismo pasaje de Mateo 8 lo vas a encontrar en Marcos 4 y en Lucas 8. Pero ahorita vamos a ver cómo lo menciona Mateo, ¿verdad? Mateo 8, 23 hasta el 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Dice aquí que, a diferencia de la experiencia anterior, Jesús no los mandó. Dice que el primero que entró fue Jesús. Él se metió a la barca, ¿verdad? Dice, y los discípulos ahí van con él, ¿verdad? Dice, y se levantó en el mar una tempestad, pero no cualquiera, ¿eh? Dice, tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, y fíjate cómo dice ahí, ¿verdad? Pero él dormía. Eso es algo muy impresionante, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que sus discípulos vinieron y le despertaron, diciendo, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Parece increíble, ¿no? Imagínate solamente por un momento esa escena y piensa, ¿tú también te podrías dormir tranquilamente cuando tu barco se está hundiendo? ¿Está siendo sacudido, azotado y anegado por una tempestad? ¿Te agarras y te acuestas a dormir? Por increíble que parezca, ¿verdad? Jesús sí estaba durmiendo, ¿verdad?, tranquila y plácidamente en la popa de la barca sobre un cabezal. Dice, y no fue indolencia de parte de Jesús, ¿verdad? O indiferencia. Tampoco fue que no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando o que de plano no le importara, ¿verdad? Hay que recordar que Jesús era Dios mismo.
Para él hubiera sido bien fácil y hubiera sido hasta una forma egoísta de pensar, ¿verdad? Pues sálvese quien pueda, ¿verdad? Pues porque él podía salvarse. Él era Dios, pero quería enseñarles algo muy importante, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser la misma de Jesús. No existe tempestad que te haga perder el sueño ni la tranquilidad. En medio de esos problemas, puedes dormir tranquilamente, plácidamente, porque Jesús es el que nos cuida, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vencer, verdad? En segundo lugar, ¿cómo vencer el desánimo, verdad? Pues como dice aquí, ¿verdad? Con determinación. Tenemos que decidir seguir a Jesús, pase lo que pase. No podemos ser un inconstante y doble ánimo, ¿verdad? Jesús mismo dijo que los tropiezos iban a venir. Vamos a Mateo 18:7. Los problemas y las dificultades tienen que venir a nuestra vida, ¿verdad? Fíjense aquí cómo lo menciona Jesús, ¿verdad? Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice que es necesario que vengan los tropiezos. Sí van a venir. Jesús, si algo tenía es que no nos dice mentiras, ¿verdad? No nos va a engañar, nos va a decir la verdad. Es cierto que en algún momento van a venir los tropiezos, pero no podemos quedarnos en el suelo, ¿verdad? En el momento en el que tropieces y que caigas, debes levantarte de inmediato y continuar tu carrera. No puedes quedarte ahí, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, la actitud que tenían 3 jovencitos en la época de Daniel, ¿verdad? Sus amigos. Vamos a Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Es impactante, ¿verdad? ¿Qué actitud tenían estas 3 personas, ¿verdad? 3 jóvenes que tenían la intención de servir a Dios, pasara lo que pasara. Y fíjense cómo lo expresan, ¿verdad? Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dice, Dios puede hacer lo que sea. ¿Puede librarnos? Sí, puede librarnos. Dice, pero si no nos librara, sepas, oh rey, que no vamos a inclinarnos y adorar tu estatua. Imagínate la determinación de estas personas. Sabían que Dios era poderoso, pero si no estaba dentro de su plan, dice, ni aún así nos vamos a doblar. Pues claro que Nabucodonosor explotó, ¿verdad? Y los metió, y pues todo lo que pasó, ¿verdad? Para responder así, para tener esta actitud, se necesita una verdadera determinación, fe y lealtad que no tiene cualquiera. Ya quisiéramos, ¿verdad? En la actitud, lo que falta hoy en la actualidad es precisamente ese tipo de cristianos, ¿verdad? Oremos para que Dios nos dé esa lealtad y también levante hombres y mujeres dispuestos a mantenerse fieles y renunciar a todo para servirlo a Él. Vamos a ver en tercer lugar, ¿verdad? ¿Cómo vencer el desánimo? Pues dejando nuestras cargas en el lugar correcto. Vamos a Hebreos capítulo 12 y versículos 1 y 2. Es bien importante, ¿verdad? Saber que estas cargas sí van a venir, pero pues tenemos que dejarlas en el lugar adecuado. No es para que las carguemos, ¿verdad? Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice aquí en Hebreos algo bien interesante. Dice, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ese peso que estás cargando, ¿verdad? Dice, para que puedas correr con paciencia y puestos los ojos en Jesús, tienes que despojarte de ese peso, ¿verdad? ¿Alguna vez te has puesto a caminar llevando un costal de 20 kilos en la espalda? ¿Cuánto tiempo crees que puedas aguantar? ¿1 kilómetro? ¿10? O peor aún, ¿verdad? ¿Un día con el costal ahí amarrado? ¿Un mes entero? Es imposible, ¿verdad? Físicamente es imposible. Cada minuto que lleves la carga va a ir mermando tus fuerzas. Ahora, el plan de Dios, recuerda, ¿verdad? No es que nosotros llevemos las cargas. Es bien fácil, ¿verdad?
Cuando Dios creó al hombre, no le puso una caja de volteo en la espalda, ¿verdad? Ni un motor diésel para trabajo pesado. Dios podía habernos hecho un tractor industrial, sí, pero no quiso. Como dice en Mateo 11, ¿verdad? Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué dice? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, Ajá, 28, 29 y 30. Yo me yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Ahora, ¿cuántos están trabajados y cargados? ¿Tú también estás desalentado? ¿También tienes problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Por eso dice aquí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuevamente, ¿verdad? Lo maravilloso de Dios es eso. Imagínate llevar atada la carga todo el tiempo. Entonces es totalmente lógico, ¿verdad? Que no podamos soportarlo. Aquí aparentemente, ¿verdad? Aunque parece lógico, es importante recalcar que las cargas no las debemos llevar nosotros. Entonces la pregunta importante es, ¿verdad? ¿Y qué hago con las cargas? Porque van a venir, ¿verdad? Definitivamente hay, y son cargas que nosotros son titánicas, ¿verdad? Sí hay algo que hacer con las cargas, es dejarlas en las manos correctas, es decir, en las manos de Dios. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí la palabra echar en griego es epirripto, ¿verdad? Que significa lanzar y despojarte. Por eso debemos lanzar toda esa ansiedad, ¿verdad? Que estás cargando, ¿verdad? Toda nuestra ansiedad en las manos de Dios, no en nuestra espalda, no es donde tiene que ir, ¿verdad? Vamos a Salmo 55:22, que habla acerca de lo mismo. Pero vemos aquí lo que yo les decía, ¿verdad? Realmente qué hermoso que Dios realmente hace el trabajo pesado. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído a tus. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios te dice, sí, sí hay un lugar donde tienes que dejar esas cargas. Sí son pesadas, sí. Sí son reales, sí. Hay que dejarlas en las manos de Dios, ¿verdad? Dice, y Él te sustentará. Aquí, ¿verdad? Se menciona lo mismo, ¿verdad? En primera de Pedro. No es ir dejando poco a poco nuestras cargas. Ah, mira, le voy quitando 10 gramos, ahora 50, ¿verdad? Dice, es arrojarlas en las manos de Dios. Suelta todo ese costal que estás trayendo, ¿verdad? Y que traemos cargando y arrastrando, hay que soltárselo a Él. Ahora, fíjense qué interesante, la palabra sustentar, de aquí, la que habla aquí el Salmo 55, es kul, que significa abastecer y mantener. Dios no solamente te va a recibir las cargas, te va a sustentar y te va a mantener, ¿verdad? Qué hermoso es saber, ¿verdad? Que Dios no solamente nos va a fortalecer cuando ya no haya ninguna fuerzas, ¿verdad? De nada nos sirve saberlo, lo maravilloso es experimentarlo en tu propia vida. Como le dije yo una vez en alguna ocasión a una persona, yo te puedo decir 1000 cosas que Dios ha hecho en mi vida y está muy padre, pero eso no te va a servir a ti. Lo maravilloso es cuando tú puedes experimentar ese poder en tu vida, no en la mía, ¿verdad? Recuerda que Dios no es un espectador más en las gradas del estadio. No viene para echarte porras, ¿verdad? Síguele, échale ganas, tú puedes, ¿verdad? Viene y te fortalece como nadie más puede hacerlo. Por eso tenemos que correr a Él. Vamos al libro de Daniel, capítulo 10, versículos 16 y 17, ¿verdad? Resulta que Daniel tiene una visión y dice, y llega un ángel, ¿verdad? A explicarle, pues, cuál era el significado de esta visión. Y en ese momento, ¿qué crees que pasa con Daniel? Cuando está en esa presencia, en esa comunión, bueno, versículo 16. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Y el 17 de una vez. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Lo mismo pasa con todos nosotros. Definitivamente, Señor, nosotros sabemos, ¿verdad? Que no podemos mantenernos en su presencia. Aquí en el caso de Daniel, ¿verdad? Dice que no podía ni hablar. Dice que cuando él recibió la visión en la primera ocasión, ¿verdad?
Dice, él cayó como muerto, dormido, ¿verdad? Y dice que lo toca en la primera ocasión y se levanta con las palmas de sus manos y sus rodillas, ¿verdad? Dice, y no podía ni levantar la cabeza, no podía ni hablar. Y entonces le dice el ángel, levántate y ponte de pie. Dice, se levantó y le temblaban las rodillitas, ¿verdad? Y después dice, en ese momento lo toca y dice, Señor, con la visión me han sobrevenido dolores. Pues él no estaba así. Dice, y no me queda fuerza. Eso es lo que hay que tener que reconocer con Dios. Señor, es que no me queda fuerza. Yo me quiero hacer el fuerte, pero no me queda fuerza. La realidad es que no es cierto. Por eso dice aquí, dice, al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Por eso él desfalleció, ¿verdad? Y desfalleció y le faltaron las fuerzas como a cualquier hombre. No, aquí no hay superhombres, ¿verdad? No hay supercristianos, eso no es cierto, ¿verdad? Sin embargo, lo que Dios hizo es que Dios lo fortaleció y pudo estar firme de nuevo. Cuando no tenía fuerzas ni siquiera para sostenerse de pie. Bueno, ni siquiera para hablar. Vamos a ver ahí mismo en Daniel, el capítulo 10, versículo 18 y 19. Y qué interesante es lo que pasa después. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué hermoso, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos que ir a su presencia, ¿verdad? Dice, y mientras él me hablaba, ¿qué crees? Recobré las fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios solamente es el único que puede hacerlo. No hay nadie, ¿verdad? No hay ningún lugar en la tierra en donde podamos ser fortalecidos. El único que hace ese maravilloso trabajo es Dios. Nadie más. Eso lo entendió Asaf, ¿verdad? Vamos ahora al Salmo 73 y el versículo 17. Ya vimos que Asaf desfallece, ¿verdad? Y vimos que Asaf también, dice, estuvo por poquito y cae, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ahorita hablábamos hace rato, ¿verdad? ¿Por qué Asaf no cayó? ¿Por qué se quedó en el poco, en el casi, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Este fue lo que lo salvó. 73:17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Qué hermoso es que tú puedas también estar en el casi. ¿Sabes por qué es el casi? Cuando entras al santuario de Dios. Hay mucha gente que se queda en la puerta del santuario de Dios. Lo ve de lejos, pero no entran. Sí saben dónde está Dios, pero pues ahí lo dejan, ¿verdad? En el olvido. Por eso tenemos que entrar al santuario de Dios, para que comprendamos todas las cosas, ¿verdad? Hay gente que recurre a cualquier cosa que te imagines, desde los remedios caseros, los chamanes, los brujos, ¿verdad? Como veíamos ahorita con Saúl, los vicios, ¿verdad? Y hasta cosas completamente ridículas y hasta absurdas. Satanás es muy hábil para engañar a la gente. Por ejemplo, ¿verdad? Para involucrar a la gente a los vicios, les dice cosas, ¿verdad? Pues no, tú no eres un borracho, no es un alcohólico, ¿verdad? Es un bebedor social, ¿verdad? No es un borrachito que se refugia en el alcohol. Lo que nunca les dice es que el alcohol no es un refugio, ¿verdad? Es una prisión y es un cáncer. Asaf, como cualquier persona sobre la tierra, podía haber ido en busca de cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Sin embargo, si algo hizo inteligente Asaf, es ir al lugar correcto. Vamos a ver, para terminar, ¿verdad? Isaías 40, ¿verdad? Del 29 al 31. Es un pasaje extraordinario para todos aquellos desfalleciendo, ¿verdad? Que Dios tiene el día de hoy. Isaías 40, 29 al 31. Es un pasaje que ya conocemos mucho, pero que realmente a lo mejor no hemos profundizado, ¿verdad? Como quisiéramos, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice aquí, empieza diciendo, Él da esfuerzo al cansado. La pregunta, ¿tú también estás cansado? Hay que reconocerlo. Sí, Señor, la verdad sí. Dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿También sientes que ya no tienes fuerzas para continuar en la carrera? ¿También te sientes desilusionado? Dice aquí, ¿verdad? Que los muchachos, ¿sabes quiénes son los muchachos? Son la flor de la juventud y de la fuerza. Son los que tienen todo su vigor. Dice, ellos aparentemente
Dice lo más joven, ¿verdad? Lo mejor se fatiga y se cansa. Dice los jóvenes, ¿verdad? Lo mejor de nosotros flaquean y caen. Esos son los mejores recursos que le podemos entregar a Dios, ¿verdad? Pero dice algo bien interesante, pero los que esperan a Jehová. Y fíjate que ahí no dice en la edad, ¿verdad? No especifica si son jóvenes o adultos mayores o son niños, ¿verdad? Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No, ahí te fortalece con las que ya traes, ¿verdad? Porque no tenemos ningunas. Te da nuevas fuerzas, totalmente nuevas, ¿verdad? Ahora, fíjate qué interesante. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Y qué va a hacer con esas nuevas fuerzas? Levantarán alas, ¿como qué? Como las águilas. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes por qué dice levantarlas como las águilas? ¿Sabías que las águilas no son las únicas aves del planeta? Existen más de 11,000 especies de aves en todo el mundo. Y 90% de ellas son voladoras. Hay otras que no son voladoras, ¿verdad? Son nadadoras como los pingüinos, son corredoras como la avestruz, pero el 90% de ellas son voladoras, sí tienen alas. Ahora, ¿por qué no dijo aquí, ¿verdad? En la Biblia, pues levantar alas como un halcón, o como una paloma, o como un colibrí? El colibrí bate las alas 50 veces por segundo. Imagínate nada más, ¿verdad? ¿Por qué Dios nunca nos comparó con esos, verdad? Resulta que aquí dice que a las águilas son los únicos animales que utilizan los fuertes vientos de la tempestad para elevarse arriba de la tempestad, en lugar de huir de ella. Por eso nos compara con las águilas, ¿verdad? No con una palomita, no con un halcón, ¿verdad? Finalmente termina diciendo, ¿verdad? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Tú sabías que la consecuencia natural de correr es cansarte? La consecuencia natural de caminar, pues claro que te fatigas. Sin embargo, ¿verdad? Con Dios, lo que significa es que con Dios no hay consecuencias naturales. Él hace todo de una forma sobrenatural. Recuerda, ¿verdad? Que si tú volteas a la barca, a las olas, te vas a hundir. ¿Por qué no ves mejor a Dios? Recuerda que Dios, ¿verdad? Dividió el mar rojo para que pasara su pueblo de Israel. Eso era impresionante. Les dio una nube de día, ¿verdad? Y se convertía en la noche una columna de fuego. Sin fallar. Un solo día no les falló. Imagínate, ay, híjole, se me olvidó cambiarle la columna de nube, ¿verdad? Se hubieran congelado en la noche. O se las dejan el día, columna de fuego. Se achicharran. 40 años en el desierto. Eso es increíble. Ese es el Dios que tenemos. Detuvo el sol casi un día completo con Josué. ¿Te parecen cosas menores? Libró a los 3 amigos de Daniel cuando los echaron en medio de un horno de fuego ardiendo. Cerró la boca de los leones hambrientos para que no dañaran a Daniel. Resucitó a Lázaro. Hizo a Pedro caminar sobre las aguas en un mar de tempestad. Y también ha hecho muchas cosas maravillosas en nuestra vida. ¿Te parece poco? Por eso recuerda, si te cansas, aprende a descansar, pero nunca a renunciar. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque siempre nos acompañas. Gracias porque hemos estado casi a punto, Señor, de caer, de resbalarnos, de irnos en el mundo. Pero gracias porque tú estamos siempre contigo, ¿verdad? Como decía Asaf, con todo yo siempre estuve contigo. Ayúdanos a entrar al santuario, Señor. Ayúdanos a entregarte nuestra vida para que tú puedas hacer todo por nosotros. Te pedimos, Señor, para que tú nos fortalezcas. Tú sabes realmente todo lo que traemos. Tú sabes que no somos superhombres, supermujeres, pero tú sabes también nuestra necesidad. Te pedimos para que tú vengas, tú nos des consuelo, nos des fuerza y nos permitas también seguir adelante, Señor, viviendo para ti, buscando hacer las cosas para ti y aprendiendo también a descansar para que también nuestra alma repose, para que tú nos fortalezcas y podamos seguir adelante el tiempo que sea necesario hasta que tú vengas por nosotros. Te damos muchas gracias por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes donde quiera que andemos y para que tú nos ayudes a vivir todas tus promesas y no solamente a oírlas, sino no solamente ser oidores, sino a ser hacedores.
Te pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.